Ha llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica Expediente FD. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio, con Antonio Runa y Carlos Ruiz. Bienvenidos una semana más a Expediente FDM y ya, antes de empezar, pedimos perdón por el retraso de un día, pero bueno, aquí estamos. Al final, aunque nos retrasemos un día, siempre estamos, todas las semanas estamos, ¿cómo no vamos a estar? Y conmigo está Carlos Ruiz. Yo le presento a él y él me va a presentar a mí. Carlos Ruiz, venga usted. Entre ya. Hola, estoy aquí con mi compañero Antonio Runa. Hola, Antonio Runa. Muy bien, has visto, ya nos hemos presentado los dos, hemos quedado bien. Y ya Date por presentado y una palmadita en la espalda y ala, ya, a correr. Perfecto. Es que a mí eso de presentarme a mí mismo, como haces tú tan alegremente, que te encanta, a mí no me gusta tanto, no le termino de pillar el placer a eso. ¿A presentarme yo? ¿Cómo me presento? Pues tú lo que haces es bienvenidos a Expediente FDM, yo soy Carlos Ruiz y aquí está Antonio Runa, porque tú siempre te tienes que poner primero a los demás, eres el más importante para ti mismo. Pues no, pero es que lo veo una tontería darte a ti presentación para que tú me digas, hola, tú eres Carlos Ruiz, ¿no? Tío, ¿para qué? Si estoy hablando yo, pues me lo digo yo mismo, ¿qué más da? Ahí está, o sea, la falsa modestia, tú la suprimes. Yo de verdad prefiero un tío como tú antes que uno de estos que va de modesto por la vida o de cortez. De hipócrita, ¿no? Tendrás que decir más bien. Sí, todos son poses. Muy bien, bueno, pues nada, Carlos Ruiz, esto es Expediente FDM. Hala, tu programa que tú diriges, tú y nada más que tú. Tú eres el caballero y yo soy aquí el que te prepara el escudo, la espada, la montura, todo. Oye, vamos a ver, vamos. Antes de continuar, yo creo que estás un poco afectado, ¿eh? Yo creo que eso es de darle tanto ahí a los videojuegos violentos, ¿no? Yo creo que te ha afectado un poco el cerebro. Sí, debe ser por esa noticia que ha salido en las últimas horas, en la que el equipo del doctor Yang Wan de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana en Indianápolis, fíjate, Indiana en Indianápolis, pues eso, acaban de hacer un estudio, aunque el doctor Yang Wan sea un profesor de los Estados Unidos, tiene nombre de chino, será chino, me imagino, ¿no? Hombre, Yang Wan, pues tiene nombre chino, es chino estadounidense, sí. No hay afroamericanos, pues este es chinoamericano. Bueno, el tema está que se ha hablado mucho desde siempre, de toda la vida, que los videojuegos violentos pues afectan a las personas y les vuelven violentos. Bueno, estos son memeces que hasta ahora no se habían demostrado científicamente, pero ahora pues es una memez que, digámoslo así, ha sido constatada por un grupo científico, pero bueno, para mí esto es un Ig Nobel ya de primer orden. Entonces, según esta gente, bueno, han hecho un experimento en el que han pillado a 22 hombres de edades comprendidas entre 18 y 29 años. A 11 de ellos los han puesto a jugar durante una semana a videojuegos violentos y a los otros no, los han puesto, pues no se especifica, a leer o a jugar al ajedrez o yo qué sé, no sé, el caso, aburrirse me imagino. El caso es que después de una semana en la que han jugado 10 horas solamente, 10 horas repartidas a lo largo de la semana, no 10 horas al día, porque entonces morirían. No, los probadores de videojuegos juegan 8 horas al día, ¿eh? No me lo creo yo eso.
Bueno, yo te digo a ti que sí. Te digo yo que no. Yo te digo a ti que sí. Bueno, yo conozco a un chaval de Mary Station y no... Y yo conozco a otro de Mary Station. Conocemos al mismo, además. Fíjate tú. Bueno, pues eso. Y claro, después les midieron, digámoslo así, con los sensores neuronales un poco la actividad cerebral al principio de la semana y luego al final, y bueno, pues los cerebros de los que habían jugado los videojuegos habían cambiado. Y no, bueno, tampoco es que esto a mí me resulta un poquito extraño porque salen unas lucecitas en las pantallas de los monitores del cerebro y se iluminan ahí unas cuantas lucecitas y ellos le dicen, ahora son un poco más violentos. Yo no sé cómo funciona esto, o sea, pero el tema está, la noticia está tan estupendamente bien contada. Esto es divulgación científica de nivel élite, vamos. Que no se especifica muy bien el por qué llegan a esa conclusión, pero el caso es que dicen que sí, que ahora esos individuos son bastante más violentos. De hecho, mataron al científico este cuando acabó la prueba. Y luego tú, no sé, con noticias como esta, luego se plantean el por qué recortes en la ciencia. Pero si es que planteas estos estudios y yo creo que te lo tiran para atrás, pero echando leche. Si es que te pasa que le vamos a dar dinero para que lo malgaste, o sea, de esta manera, si es que yo lo veo absurdo. Es que, no sé, mira, el razonamiento es que los miembros del grupo que sí jugaban a videojuegos violentos mostraban una menor activación en el lóbulo frontal inferior izquierdo durante una tarea de tipo emocional y una menor activación en la corteza cingulada anterior durante una tarea de tipo cognitivo en comparación con sus resultados iniciales, es decir, antes del experimento. Conclusión definitiva ya, o sea, en plan, moraleja, ahora son más violentos. No se ha constatado, porque el doctor Wang Yan no se ha molestado en seguir a estos 11 hombres para ver si luego cuando llegaban a casa montaban alguna ahí con su familia, o si alguien no le excedía el paso mientras circulaban en coche, pues se bajaban del coche con la barra antirrobo o alguna cosa así. Pero bueno, el doctor Yang Wan ha avisado a la policía de que esos 11 hombres son un peligro potencial. La noticia es real, que nosotros le estemos dando este enfoque es otra historia, pero en fin. Sí, la noticia es un poco surrealista, sí. Pero bueno, de todas formas, hemos tenido que escoger la segunda noticia que habíamos encontrado, porque la principal que íbamos a comentar era que una joven británica con 2 vaginas se entera porque solo dice su novio. Y es cierto, es verídico. Sí. Incluso se dice que una cadena de televisión británica dejó al descubierto esta rara enfermedad que sufre una joven británica. Pero bueno, no sé cuál es la más absurda y hemos escogido al final la de los videojuegos. Pero bueno, si es que, Antonio, de noticias raras está lleno el mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Fíjate, si no hubiéramos retrasado el programa un día, esta noticia no hubiera llegado a tiempo. Aunque no. Sí podría haber llegado. No hubiera podido. No habría llegado a tiempo. Hasta que no me lo demuestre científicamente no te voy a creer. Hombre, la noticia tiene fecha de miércoles 18 de enero. O sea que como estaríamos liados con la edición, pues no ha podido ser. Así que, en fin. Entonces al final no hubiera llegado a tiempo. Sí, es que hay que contar. Aquí vamos a hacer metapodcast. Es la magia del podcast. Esto es como una máquina del tiempo. Ahora mismo está jugando el Madrid y el Barça. Mientras nosotros estamos trabajando, los demás están ahí disfrutando o sufriendo. Me imagino que volverán a sufrir los mismos de siempre y disfrutarán los de siempre porque, en fin, hay cosas que no pueden cambiar. Y nosotros aquí currando, como buenos currantes que somos para tener el programa listo. Y ahora, en cuanto cortemos esta conexión, yo me voy a preparar el dossier que me va a llevar varias horas, pero luego en unos segundos los oyentes lo van a escuchar. Esto es una máquina del tiempo. El podcast es la máquina del tiempo definitiva, Carlos. Es la magia del futuro. Total. Esto es la hostia, vamos. Bueno, vamos a empezar con el programa ya, ¿no? Vamos a empezar con ese dossier que te ha llevado a hacer varias horas a partir de ahora. O sea, perdón, he liado. Que a partir de ahora te va a llevar a hacerlo varias horas, pero que en breves instantes lo vamos a escuchar, ¿no? Sí. ¿Comenzamos ya? Venga. Dale al play. Venga, va.
Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio. Ya sea en forma de hombres de negro con corbata y gafas de sol, o de gobernadores de California vestidos de motoristas, las máquinas han combatido al hombre desde los albores de la ciencia ficción. El simple hecho de dotar de autonomía a una máquina nos lleva a preguntarnos si ésta podrá volverse contra nosotros. Para ello, la máquina debería parecerse a nosotros, pensar como nosotros. Ha sido el hombre el que ha inventado conceptos como el de la conquista o la esclavitud, y nos aterroriza que unos instrumentos insensibles puedan colocarse por encima de nosotros en la pirámide del poder y de la supervivencia. En este documental sonoro de Expediente FDM, hoy hablamos sobre la guerra contra las máquinas. Estamos rodeados de máquinas que no nos infunden ningún temor. Un semáforo es ya una máquina, como lo puede ser nuestro vehículo, y las posibilidades de que nos conquisten y esclavicen son muy pocas. Es el concepto del robot lo que pone sobre la mesa la guerra contra las máquinas. Pero cuando empezamos a conocer a los robots, nos damos cuenta de que por sí solos nunca podrán albergar ninguna idea propia, sino que solo pueden pensar lo que nosotros hayamos programado primero. De hecho, es inapropiado hablar de pensar como una de las acciones que puede llevar a cabo un robot. Más bien, habría que decir calcular. Otro de los errores comunes es aplicar directamente la posesión de una inteligencia artificial, una IA, a todos los robots, cuando la mayoría de los robots carecen de esta virtud. Así que vayamos por partes. En el año 2009, los más reconocidos expertos en robótica e inteligencia artificial se reunieron en la conferencia de Asilomar, en California, para analizar el futuro de la humanidad cuando los robots sean superiores a nosotros y estén en situación de dirigir nuestras vidas. Es un hecho predecible que algún día las máquinas serán más inteligentes que los hombres, pero es difícil desde el lenguaje de la programación asegurar que algún día puedan tener inquietudes, miedos o anhelos, lo que según algunos expertos puede jugar tanto a favor como en nuestra contra. En la conferencia de Asilomar no fueron pocos los investigadores que aportaron conclusiones calificables de sensacionalistas, pues podrían helarle la sangre a cualquier profano, pero bien es cierto que aún estamos lejos de ver robots más inteligentes que los hombres. Podrían pasar siglos antes de ver a un robot que sea tan inteligente como un humano. Aquí no estamos hablando del poder de cálculo y procesamiento, sino de inteligencia, que no es lo mismo. Es en este punto cuando comprendemos que hay dos tipos de robots. Están los robots que son controlados en todo momento por un humano o que poseen una pauta prevista automatizada, y los que realmente actúan de forma autónoma, tomando decisiones con respecto a las situaciones en las que se ven inmersos. Los robots de la primera clase no pueden salirse de su sencillo esquema de actuación, aunque actúen solos, y también podemos incluir aquellos que solo pueden obedecer órdenes humanas en riguroso directo. No son muy diferentes de un semáforo o un automóvil. En este sentido, algunas personas han cometido el error de afirmar que los robots ya han quebrantado las leyes robóticas de Asimov. Estas leyes son las siguientes. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Un robot puede obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Al hablar de la primera ley, son muchos los que dirían que los robots ya han procurado daño a los humanos, es decir, que ya existen los robots asesinos.
es fácil recaer en la falsa idea de que el avión Predator de la General Atomics, cuyas armas avanzadas han matado ya a cientos de personas en Afganistán, es una prueba de que la primera ley de la robótica ya ha sido vulnerada. Pero el Predator es una máquina teledirigida. Es controlada bien desde un puesto de mando o por satélite. No obstante, es un grupo de operarios los que reciben la orden de abrir fuego. Desde determinado punto de vista, no hay mucha diferencia entre un avión Predator y una simple pistola de mano. Nuevamente, es el hombre el que mata, no el robot. Bien distintos son los robots que pueden realizar acciones sin el control responsable de ningún humano. Aquí podemos hablar de LAGR, Steyr y Asimo. Robots que pueden interactuar con las personas y el entorno sin que ningún operario los manipule a través de una consola de mandos. Asimo es el más famoso. Además tiene apariencia humanoide. Es un robot de película clásica de ciencia ficción. Puede estrechar la mano a alguien, bailar, subir y bajar escaleras y hablar, pero todas estas acciones ya han sido computadas en su programa. Asimo no puede escribir una novela o tener una relación sentimental. No tiene capacidad de improvisación. En realidad, a día de hoy, independientemente de lo que se cree popularmente, ningún robot es capaz de improvisar lo más mínimo. Los robots no pueden hacer algo tan sencillo como reconocer patrones, algo que cualquier forma de vida puede hacer de modo totalmente instintivo. Nosotros entramos en una fiesta de cumpleaños y reconocemos a la gente, diferenciándola de la mesa, de la bandeja de canapés, del armario con la televisión de plasma o del sillón donde ya no hay sitio para sentarse. Un robot solo puede reconocer después de muchísimos cálculos dónde hay espacios vacíos por los que moverse. Con aún más cálculos, los robots más precisos y complejos sabrán reconocer a las personas de los objetos inanimados, aunque probablemente no encuentren diferencia entre el gato y el cojín que tiene al lado. Además, no podrá prever ningún encontronazo porque no será capaz de predecir el comportamiento humano. Todavía peor es la carencia del sentido lógico de las cosas, el sentido común, podríamos decir. Si alguien arroja su copa llena de vermut hacia arriba, por encima de su cabeza, todo el mundo que tenga cerca se apartará para no mojarse. El robot se mojará indefectiblemente porque no entiende que todo lo que sube tiene que bajar. Si no le das de comer a un pájaro, por ejemplo, el pájaro morirá, pero el robot no entenderá esta asociación, por lo que no le pondrá el piste en la jaula y el canario se le morirá si es que alguien le da a un robot la responsabilidad de cuidar de un pájaro. Un robot no puede asociar automáticamente que un padre tiene más edad que su hijo, que un caballo no puede hablar ni jugar al ajedrez. Por no poder, no puede ni reconocer a una persona viva de un cadáver o un títere controlado por un marionetista. Para escribir con líneas de código el proceder del cerebro humano hace falta un trabajo de años y una capacidad de memoria enorme. Como dijo en su día Hans Moravec, director del laboratorio de IA de Carnegie Mellon, a día de hoy, la IA más compleja que podamos crear no es capaz de mostrar el más leve indicio de sentido común. Un programa de diagnóstico médico podría prescribir un antibiótico a una bicicleta rota. Aún estamos lejos de crear robots verdaderamente inteligentes. Muchos científicos creían que el logro de dotar de sentido común a una máquina se basaba únicamente en la acumulación de datos y líneas de códigos. Si se cree que un ser humano puede llegar a saber con certeza unas 100 millones de cosas acerca de la vida, se podría estructurar una inteligencia artificial con un conocimiento semejante. El proyecto CYC, que se inició a mediados de los 80, se amparaba en este principio. Sus responsables fundadores hablaban del año 2007 como tope para lograr esta hazaña científica. Aún a día de hoy, están lejos de poder alcanzar su objetivo. Puede que el principal problema a la hora de crear inteligencias artificiales es que la mayoría de la gente en la actualidad relaciona el cerebro humano con un ordenador. Pensamos que tenemos una computadora dentro de nuestros cráneos. Un error. El cerebro no tiene ningún sistema operativo, ni ninguna de las subrutinas típicas que tiene un ordenador típico de sobremesa. De entrada, el cerebro humano está perpetuamente rehaciéndose a sí mismo. Con la experiencia adquirida y la renovación de las neuronas, el cerebro está permutando y modificándose constantemente. Un cerebro aprende. Un ordenador solo tiene más capacidad de almacenamiento de datos, pero no puede aprender nada por sí mismo. No está todo el tiempo autotransformándose. Por ello, la IA perfecta debe comportarse como una red neuronal que se regenere a cada instante
educándose a sí misma con cada experiencia y poseyendo la capacidad de predicción de la que ningún ordenador puede presumir. Cuando una persona toma una decisión acertada, la vía neuronal que se ha tomado para alcanzar esa decisión se ve reforzada. Cuando se comete un error, las neuronas adoptan esa pauta como modelo a tener en cuenta en futuras vías de decisión, modificando el siguiente patrón para no recaer en el fallo. Esto se consigue mediante la práctica. Nadie se pone un violín por primera vez en el hombro y sabe tocarlo. Hace falta ensayar mucho. Por ello, cuando la vía neuronal que conduce hasta esa experiencia concreta se ha visto reforzada con la práctica, un gran violinista podrá improvisar o tocar su instrumento casi sin pensar, de forma automática, mientras puede hablar o ver la televisión. Ocurre lo mismo cuando se aprende a conducir. Un conductor Nobel en la autoescuela pone todos sus sentidos en la conducción, está pendiente de cada detalle de la circulación. Un conductor experimentado puede mantener una conversación, escuchar música y pensar en sus cosas. El acto de conducir se produce sin ningún esfuerzo de concentración. Este fortalecimiento de las vías neuronales puede provocar malos hábitos y como el proceso cerebral asociado a ellos es tan común, luego es muy difícil erradicar estas costumbres. Por lo tanto, una buena IA debe tener la capacidad de aprendizaje mediante la experiencia, para poder conformar por sí misma sus propias estructuras de pensamiento. Al principio debe parecer incluso torpe y simplona, pero con el tiempo llegará a ser superior al más sabio de nuestros congéneres. Aunque es obvio que esto es muy fácil de decir, todavía no se sabe cómo llevarlo a cabo. Un superordenador puede funcionar defectuosamente o hasta llegar a no funcionar, si se extraen ciertos transistores de su interior. Al cerebro humano se le pueden quitar literalmente pequeños trozos y seguirá funcionando, pues otras partes asumen las tareas que se quedan sin hacer. En un ordenador compuesto por miles de partes, cada una sirve para una cosa. En el cerebro también, pero todas esas miles de partes conforman un todo entre ellas. Cuando se han colocado sensores en el cerebro de una persona y se la ha instado a pensar concentradamente, muchos puntos aparecían iluminados en el monitor que registraba las lecturas neuronales. Es como si el pensamiento humano se llevara a cabo en muchas partes del cerebro, como una bola de pinball que tras ser impulsada por una de las dos paletas rebota de un lado a otro del tablero iluminado. Cabe decir a favor de los ordenadores que sus cálculos se realizan a la velocidad de la luz. Los impulsos nerviosos del ser humano viajan a 320 km por hora. En comparación, no hay nivel. A pesar de todo, las distancias a recorrer no son tan amplias, y el cerebro pone a disposición del cálculo a realizar más de 100.000 millones de neuronas a trabajar al mismo tiempo, interconectadas todas ellas entre sí. Por lo tanto, la respuesta está no en buscar procesadores cada vez más y más rápidos, sino en procesadores paralelos que trabajen en vínculo. En este sentido, muchos confundieron al ordenador Deep Blue con una inteligencia artificial. Deep Blue era una computadora de la empresa IBM que sabía jugar al ajedrez. Conocía los movimientos de cada figura y las reglas del juego. El resto era pura matemática. Podía efectuar 11.000 millones de operaciones cada segundo de juego, calculando la infinidad de posibles variantes que se abrían ante cada jugada realizada. Sin embargo, tras 12 partidas disputadas con el célebre Garry Kasparov, a lo largo de 2 años, Deep Blue solo pudo vencer al campeón ruso en 3 ocasiones, perdiendo en 4 de ellas y empatando en 5 partidas. Con todo, la velocidad y potencia de cálculo no representaba ningún grado de inteligencia. Deep Blue podía ganar al ajedrez al mejor jugador del mundo en 3 de 7 partidas y empatarle en 5 de 12, pero seguía siendo más tonto que una piedra. Y para colmo, Kasparov acusó a IBM de hacer trampas en una polémica partida donde hubo ciertas irregularidades y donde los informes de cálculo de Deep Blue no pudieron ser debidamente investigados. Pero aquello fue a finales de los años 90 y estamos en la segunda década del siglo XXI. Ni el más brillante de los jugadores de ajedrez puede ganar a los programas de ajedrez que se diseñan actualmente, pero estos son tan inteligentes como Deep Blue y como una seta cualquiera que te encuentres en el campo. Quizá en el futuro una IA lo tendría fácil para controlar y dominar a la especie humana. Si una máquina inteligente fuera capaz de controlar completamente Internet, podría provocar grandes trastornos en la sociedad. Pero a medida que los ciudadanos nos vinculemos más a los sistemas informáticos y a esa red digital que poco a poco va controlando nuestras vidas, las posibilidades de dominio y manipulación se irán ampliando. Los sistemas de GPS permitirán en menos años de lo que nos figuramos el que los vehículos más modernos puedan circular solos, detectando riesgos de colisión antes que los seres humanos y reaccionando infinitamente más deprisa. Y cuando llegara el día,
cuando todos los vehículos estén conectados a la red digital de circulación por carretera del Estado, los atascos serían minimizados o directamente evitados cuando todo el tráfico fuera controlado por un gran ordenador central. El dueño del vehículo solo tendría que marcar su destino. Obviamente cabe pensar en el desastre que supondría el que alguien con malas artes se hiciera con este control informático, o en el caso del que estamos hablando, que el ordenador se rebelara contra los humanos. Cuando toda la sociedad esté totalmente digitalizada, una gran IA que domine todos los sistemas de control informáticos podría fácilmente suprimirnos a todos. Es el recurso dramático recurrente que hemos visto en la ciencia ficción desde siempre. Pero la pregunta es, ¿cuántas posibilidades hay de que eso pudiera ocurrir? Para empezar, la sublevación de una inteligencia artificial ya supone un cierto grado de emocionalidad. No basta con ser capaz de pensar, y ya hemos hablado de lo difícil que es hacer pensar a una máquina, sino que debe tener reacciones que pudiéramos interpretar como sensaciones. Debería ser capaz de distinguir entre placer y molestia. En esencia, una IA debería pensar: odio a los humanos, por ejemplo. Podríamos sencillamente preocuparla por nuestro daño perpetuo al planeta o a nosotros mismos. Quizá no sea exactamente odio, aunque no debería tenernos mucho aprecio. Y desde luego no deberíamos importarle mucho. O dicho de forma más precisa, otras cosas deberían importarle más, siendo nosotros aquello que pone en peligro esas cosas que la IA le importa más. Y esto ya implica emocionalidad. Esto me importa. Es como decir que se valora la existencia de algo, y para ello se deben tener unos principios, un código de conducta. Algo impensable en los ordenadores y robots actuales, que sencillamente siguen las directrices marcadas por una programación previa. Las emociones nos mantienen vivos y es una de las armas de la evolución que nos ha permitido estar donde hoy estamos. Desde el amor hasta el odio, pasando por los celos y la responsabilidad, la alegría por el bien ajeno o la envidia por precisamente lo mismo, todos esos sentimientos, hace 1 millón de años nos eran muy útiles, en la sabana, para sobrevivir en un entorno hostil. Quizá hoy en día algunos de esos sentimientos sean más una tara que otra cosa, pero estamos muy lejos de superar esos instintos primarios. Además, es posible que la madre naturaleza jamás nos permita librarnos de ese tipo de tendencias reflejas, puesto que son las que nos empujan a la reproducción, y la vida se perpetúa mediante la transmisión de los genes, no lo olvidemos. Es la sociedad humana la que va a contracorriente de la evolución, no nuestra naturaleza. En este sentido, el lograr que una inteligencia artificial pueda poseer emociones es ahora mismo una frontera infranqueable. Se puede lograr con facilidad que una máquina tenga aspecto humano y refleje emociones, pero otra cosa es que esos sentimientos sean reales. Si del mismo modo que nos fijamos en nuestro cerebro a la hora de crear una IA verdaderamente inteligente, debemos volver a él a la hora de dotar de emociones a una máquina. De hecho, para muchos expertos este es el principal camino que se debe seguir en estas investigaciones. Las emociones no son fundamentales para generar inteligencia, pero le otorgan sentido. En una inteligencia artificial podría ser que las emociones hicieran brotar el intelecto. Es como intentar sprintar cuando aún no hemos aprendido a andar, pero la propia velocidad es la que permite que muchos bebés permanezcan erguidos más tiempo. En cuanto frenan, se caen. Con todo, para ver de dónde surgen los sentimientos en el cerebro humano, debemos seccionarlo en 3 departamentos fundamentales. El primero de ellos es el cerebro reptiliano. Está alojado cerca de la base del cráneo y controla las funciones primitivas básicas. Se le llama reptiliano porque se cree que los cerebros de los reptiles solo pueden computar en este tipo de modalidad, por decirlo así. Es la parte del cerebro que convierte la búsqueda de alimento en una necesidad sempiterna. Además, se encarga de fomentar la agresividad y la necesidad de posesión de territorio. En los machos, infunde una inclinación hacia el dominio y el liderazgo tribal, y en las hembras, la protección de la progenie. Es instinto puro, sin moralidad y sin prejuicios. En especies más evolucionadas el cerebro se ha expandido hacia la parte frontal de la cabeza. Esto genera un segundo cuerpo principal del complejo cerebral, el del sistema límbico. Dentro de sus piezas más importantes nos topamos con la amígdala, responsable de las emociones. Los animales que forman manadas u otros grupos comunitarios tienen muy desarrollado el sistema límbico. Es el motor del concepto de sociedad. A través del lenguaje corporal, rugidos o actitudes propias de la especie, se produce un lenguaje primario que conforma unas reglas de convivencia. Muchas especies necesitan de esta cooperación para sobrevivir, bien sea para organizar la caza o la estructura de responsabilidades que se le otorgan a cada individuo. Además, se sabe que el sistema límbico evoluciona, mientras que el avance evolutivo del llamado cerebro reptiliano permanece aparentemente detenido.
Esto nos lleva a pensar que, si las dejamos, las sociedades de leones, primates y otras especies podrían alcanzar un mayor desarrollo y complejidad al cabo de miles de años. El que nosotros lo hayamos conseguido antes no implica que otros seres no puedan conseguirlo también. Cada especie a su tiempo. La tercera parte del cerebro que nos interesa es la corteza cerebral. Probablemente la más difícil de reproducir en un sistema informático, pues es la que otorga a la humanidad su raciocinio y sentido común. Es la parte que nos ha alejado de la naturaleza. La responsable de lo mejor y lo peor que puede dar el ser humano en este mundo. En muchos sentidos neurológicos todavía plantea conflictos y misterios irresolubles. Su reproducción, en estos momentos, es una utopía total, pues no se sabe ni por dónde empezar a definirla abstractamente. Crear un robot con un cerebro reptiliano es relativamente fácil. El propio Asimo, creado por la compañía Honda, podría ser una máquina con un procesamiento informático de tipo reptiliano. Sin embargo, sobrepasar este umbral ya es un imposible en estos tiempos. Dotar de sistema límbico a un robot es fácil en cuanto a imitación, pero no en cuanto a generación espontánea. Dos robots idénticos solo podrán interactuar y cooperar si se le programa esta tarea, pero nunca les sobrevendrá la idea de hacerlo para superar problemas. En todo caso, serán un estorbo el uno al otro si ambos tienen el mismo objetivo a conseguir, aunque al menos el sistema límbico no les impelerá a destruirse, porque no poseerán rutinas de supervivencia amparadas en la competencia. En este sentido, los robots de nuestro presente solo pueden imitar emociones, pero no sentirlas, como el robot canino Aibo, creado por la compañía Sony. Un robot con forma de perro que se mueve y suena graciosamente si se le acaricia el lomo, que se desenvuelve como un perro y responde a ciertas órdenes de voz. Se le puede programar la rutina de que traiga a su diseñador las zapatillas y el periódico, o que emita sus ladridos grabados cuando alguien llama al timbre de la puerta, pero no será distinto de un despertador o un microondas. El despertador tiene una sola rutina, sonar de un modo predeterminado cuando se le predetermine que lo haga. Y ahora algunos esperan que diga ¿para qué sirve un microondas? Pero ahorraré tiempo al decir que el perro robot Aibo es sencillamente más caro y divertido, pero tan lejos de suponer una amenaza para la raza humana como lo es una calculadora. A pesar de todo, incluso creando una computadora que fuera un fiel reflejo de nuestro cerebro, con una especie de cerebro reptiliano, con un sistema límbico y algo que cumpliera las veces de la corteza cerebral, todavía no estaríamos seguros de que realmente pudiera alcanzar la autoconsciencia. La autoconsciencia es el resultado de una ecuación acerca de la cual desconocemos la totalidad y el orden de los factores que la componen. Pero según los expertos, lograr que una IA se reconozca a sí misma de verdad no supone un desafío mayor que otros puntos que hemos tocado y otros que aún no se han abordado. El problema es que no sabemos qué seremos capaces de crear en el futuro. Quizá a fuerza de potencia informática se podría generar un tipo de inteligencia